Ya vimos Jurassic World River y a continuación te vamos a dar nuestra humilde opinión, con spoiler y sin spoiler. Así que atento al siguiente video. Mi gente, ya tuve la oportunidad de ver Jurassic World River. La vi un día después de su estreno y bueno, los que me conocen saben que trato de ser lo más sincero posible. Este canal es ante todo divulgación. Me centro mucho en lo que es el tema de la paleontología, sobre todo en mi país, aquí Venezuela. Pero claro, es inevitable que uno termine hablando de estos temas también, porque bueno, al fin y al cabo, el que diga que no se ha inspirado en estos mundos ficticios como los de Jurassic Park, por ejemplo, creo que se está engañando muchísimo. Realmente el imaginario que nos ha vendido Crichton en sus novelas, seguido de, bueno, de la mano mágica de Spielberg, es algo que nos ha encantado durante años. Pero bueno, trataré de no irme por rodeos ni ornamentar mucho lo que voy a decir. Va a ser una crítica típica de esas que suelen ver ahorita en YouTube. Vamos a hablar un poquito de lo bueno y lo malo, una primera parte sin spoilers y una segunda parte en la que ya les hablo tanto lo que me pareció bueno como lo malo de la película. Antes de eso, bueno, aclaro unas cuestiones. Yo seré muy fan, muy devoto, muy seguidor de la franquicia, pero no soy ciego. Yo creo en la objetividad. Creo que por mucho que uno ame una franquicia o incluso lleve un grupo, un club de fan o algo que esté referido a la fanaticada de esto o lo que sea, uno tiene que ser conciso con uno mismo y saber cuándo el producto que te están dando es algo de calidad, mediocre o simplemente mal. Dicho esto, anticipo lo siguiente. Actualmente, Jurassic World Riviera está siendo un éxito en taquilla. Creo que de este mes quizás sea la película más taquillera. Probablemente alcance a Dominion, que creo que recaudó más de mil millones de dólares o algo por el estilo, lo cual francamente me sorprende para una franquicia que ha sido tan estirada que prácticamente uno no esperaría que siga llamando tanto la atención. Otra prueba más de que, bueno, toda esta temática de la paleontología, la prehistoria y los dinosaurios en cierta forma atrae muchísimo al imaginario del público en general. Sin embargo, y debo ser completamente sincero, anticipo algo. A mí en su momento, aunque no hablé mucho del tema, no me gustó mucho Dominion. No me defraudó como fan, porque al fin y al cabo uno va a ver eso, dinosaurios, recreaciones de estos mismos, cómo el cine reinterpreta a estos animales, aunque sabemos que en la vida real ni se parecían, ni por asomo a como los plasmó Steven, bueno, no Steven Spielberg, sino este señor Stan Winston, pues, gran mago de los efectos especiales. Pero sí debo decirles que no fue muy de mi agrado Dominion. No fue una mala película, pero sí me dejó con mucho que desear. El final me sonó muy anticlimático. La sentí en su momento como una película que va por dos caminos. No sé si han jugado estos videojuegos en los que prácticamente son dos campañas paralelas. Bueno, hay una campaña entre los personajes establecidos por la franquicia Jurassic World y los clásicos que venían de Jurassic Park. Entonces hay como una competencia de guión a ver qué trama es la que más importante. No me disgustó tanto la trama de los famosos mangostas, saltamontes, lo que sea que sean esos bichos gigantes. Porque bueno, sí sigue una dinámica un poco crichtoniana. Los que han leído las novelas de Crichton, no solamente Jurassic Park, sino también Westworld, entre otras, sabrán que bueno, Crichton siempre dio mucha relevancia a esta cuestión del problema ético detrás de los avances científicos. Si había que limitarlos, si había que apoyarlos. Entonces, en ese sentido, yo diría que realmente la película no cumplió. Me refiero a Dominion, ¿no? Para recalcar esto. No cumplió muchas de mis expectativas. A nivel de efectos especiales sí me agradó. Me agradó muchísimo volver a ver la dinámica entre Elizabeth y Alan Grant, dos protagonistas clásicos de la película. También me agradó la temática de esta niña clon, que lamentablemente no se continuó ahorita en Revere. Vamos a ver qué pasará con eso a futuro. Y volviendo a lo de los saltamontes, sí me gustó también, solo que creo que se llevó de una mala forma. Que eso debió haberse dejado más como
giro sorpresa hacia el final que no chocara con el argumento inicial que nos estaban vendiendo, que era el tema de la convivencia de dinosaurios con humanos. Pero bueno, ya eso es una película pasada. Le perdoné sus puntos flacos y otros se los sigo recargando, sobre todo ese final anticlimático, esa batalla final, especie de copia de la pelea entre el Indominus y el T-Rex, que hasta el día de hoy no me acaba de gustar mucho. Pero bueno, a lo que venimos. ¿Qué pienso yo de Revir? Antes de entrar con lo que sería la crítica con spoiler. Miren, la recomiendo ampliamente. En verdad es bastante entretenida. No les voy a mentir en ese sentido. La fui a ver sin muchas expectativas, con la mayor objetividad posible, guardando al fan que todos llevamos dentro en un saquito en mi casa. Y les puedo decir que fue bastante entretenida, en ningún momento la sentí aburrida, no me dio sueño, no fue disonante. No es una película perfecta y ya vamos a ver por qué. Pero definitivamente creo que en cierta forma cumplió lo que prometió. Vi que muchos fans hicieron muchas expectativas o se crearon muchas ideas a raíz del título, de que era un nuevo comienzo, una nueva continuación, de cosas que venían pero que realmente no se cumplen en esta película, porque la película, para mí, desde el primer tráiler, no estoy hablando de los siguientes spots y tráiler que prácticamente te espoleaban o contaban la película con anticipación. Ya desde el primer tráiler tú sabes ya lo que viene. Y asomándome un poquito al terreno de los spoilers, la película es lo que promete. La película básicamente es, para mí, un spin-off. Es Jurassic Park 3, solo que con más dinosaurios mutantes o híbridos, como los prefieras llamar. Y bueno, ya está. Dicho esto, vamos a empezar con la parte con spoiler. Empecemos con lo bueno. Lo bueno de Revir, desde mi punto de vista. El ritmo de la película es bastante bueno. Repito, yo creo que la mejor virtud de la película, o dos de las mejores virtudes, es que primero quizás no está hecho tanto para los fans acérrimos de la saga o la franquicia, sino quizás más para el público en general. Eso explicaría por qué también está siendo un éxito en taquilla. Más bien creo que entre los fans es un poco divisora, porque hay quienes les encantó y hay quienes dicen que, bueno, no retoma ninguno de los temas anteriores vistas en Jurassic World. Pero bueno, ya ese es otro tema y hablaremos más hacia la parte de los spoilers negativos y ahí me entenderán por qué. El ritmo es muy bueno, no es para nada aburrida, te entretiene. He visto por ahí que varias personas han dicho que las actuaciones son flojas, son pésimas. Mira, no estoy de acuerdo. Sí es cierto que quizás no sea la mejor actuación de Scarlett Johansson que hemos visto en nuestra vida, pero bueno, es una actuación sólida. Quizás no tenga el físico que te esperarías ver en una mercenaria o en una mujer soldado, pero el personaje te lo crees, para lo sencilla y básica que es la historia, porque yo creo que hay que partir de esto. Es una historia autoconclusiva. Que aquí no hay una gran épica como lo que se nos quiso plantear en Dominion, en Jurassic World o en las anteriores. Esto es una película, como dije antes, muchísimo más parecida a Jurassic Park 3. Prácticamente se puede ver como un spin-off. Es muy autoconclusivo. Los personajes en su mayoría son carismáticos, cumplen con sus roles dentro de una historia sencilla que no busca más allá de escenas de acción y impresionar al público. El personaje de este señor Ali, Marshall Ali, me perdonan si estoy pronunciando mal el nombre, pero no soy experto en el nombre de todos estos personajes. Me parece que lo hace muy bien, es un personaje muy carismático. Son roles de mercenarios con ética, que bueno, no te los acabas de creer mucho del todo, pero bueno, no son personajes hechos para caer mal. El villano, bueno, vamos a hablar de él más hacia los aspectos negativos. Él fue una de las cosas que no me gustó demasiado de la película, aunque tampoco es que me desagradó mucho, que digamos. Otro aspecto, el personaje del paleontólogo me agradó la conexión o el enlace que le hacen muy brevemente con el Dr. Grant. Creo que en parte él es el que le pone un poco esa alma paleofriquesca o dinofriquesca, si se quiere, a la película. A su vez también es un poquito el pecado de la película porque mete algunos chistes un poco chaguarmeros que me recordaron un poco a Marvel. Los que ya la vieron me entenderán a qué me refiero. Pero no te cae mal el personaje. Las actuaciones, a mi juicio, no son malas. Hacen más bien mucho para lo poco que les da el guión, realmente, porque más allá de algunas cosas breves del pasado oscuro de varios de estos mercenarios, realmente no nos enteramos de más nada sobre ellos. Está también la gente, la familia latinoamericana. Como eso les digo, esto es una especie de Jurassic Park 3 con dinosaurios mutantes, porque retoma muchos conceptos de ella.
Mezclan un poco la temática de intentar ir a recuperar el ADN de 3 dinosaurios que va a servir para crear una especie de vacuna, o mejor dicho, una especie de medicamento que va a curar enfermedades cardíacas y demás a nivel mundial. Entonces tienen que ir para allá y casualmente hay una familia latina en un velero, pues bueno, que son atacados por un mosasaurio y posteriormente por un grupo de espinosaurios, de los cuales por cierto me gustó el diseño, un poquito más comedido como eran los espinosaurios, que obviamente no idéntico, como es típico en estas películas. Por cierto, yo estoy seguro que ese mosasaurio, o mosasaurio si es macho, no sé, tiene que ser otro, no puede ser de Jurassic World, independientemente de esas filtraciones que hay por ahí que dicen que lo es, y otras que dicen que el de Jurassic World ya murió. Habrá que ver más adelante que se aclara sobre eso. Lo dudo porque hoy por hoy el canon de, y eso sí hay que decirlo con sinceridad, el canon de Jurassic World en general, ya eso es un desastre, o sea, realmente, a menos que decidan sacar una especie de guía ilustrada o enciclopedia sobre qué es canon y no en Jurassic World, realmente ahorita puedes hacer y deshacer como quieras ahí realmente. Vamos a ver en qué pasa eso. O mejor dicho, en qué queda eso. Entonces, bueno, las actuaciones son sólidas, como dije. Las escenas de acción brutales. Si tendría que decir lo mejor de la película, puedo ir adelantando de una vez que sería el apartado artístico. Gareth Edwards creo que es un director que por lo menos en este apartado sí, como dicen ya otras críticas, poca gente lo puede lapidar o criticar. Es bastante sólido su trabajo artístico. Las escenas tienen un muy buen ritmo. No es aterrante, no esperen una película así gore o más violenta que las demás como se vendía. No va a pasar. Esto es una franquicia que necesita vender juguetes. Necesita también atraer a un público infantil que normalmente suele ser el público mayoritario de este tipo de películas, admitámoslo. Entonces sabía que eso no iba a pasar. Sí se nota que había como que un tono más oscuro que fue como que bajado, censurado o quitado de escena. Pero bueno, la película sigue siendo bastante buena, buen ritmo, buena acción. Les repito, las actuaciones a mí no me parecieron malas para el guión, que es más bien demasiado básico para lo que propone. Me gustó mucho este dinosaurio Dolores. Sí, es cierto, es el típico recurso estilo Bebé Yoda, no nos vamos a caer a cuento, pero bueno, a mí me gustó, a mí me parece simpático. Creo que esto siempre hace falta en este tipo de producciones, que no se represente tanto a los dinosaurios solo como animales carnívoros, matadores de humanos, o sea, también dar ese... Lo que suelen hacer mucho con los saurópodos, los dinosaurios de cuello largo, por ejemplo, representar ese lado hermoso que todos quisiéramos volver a ver de estos animales, representado en animales más simpáticos, herbívoros con los que puede haber más aproximación, cosa que obviamente no puedes hacer ni con un raptor ni con un tiranosaurio. ¿Qué podría decir de lo bueno así en general? Bueno, yo creo que en líneas generales creo que esto es todo lo que puedo decir de lo bueno de la película. Se salva de no ser para nada aburrida, buen ritmo. No esperen los mejores chistes de la franquicia porque no los va a ver. Insisto, para mí las actuaciones no fueron tan malas, fueron sólidas para lo poco, repito, que ofrece el guión. Y no esperen giros argumentales ni nada por el estilo, es una película de aventura básica, sencilla, entretenida. Ahora, cayendo un poquito más hacia lo negativo, ¿no? Voy a empezar con quizás lo que a muchos nos va a parecer o les habrá parecido más chocante de la película, que es las enormes conveniencias de guión. Desde esa primera escena del prólogo en la que un chocolate Snickers, o mejor dicho, el empaque de un chocolate Snickers se cuela en un ducto de ventilación de una entrada y de forma antinatural, porque yo creo que cualquiera que haya estudiado arquitectura básica sabe que ni el edificio más peor le pasaría esto, mucho menos un edificio de alta tecnología como este. Ese simple empaque de chocolate causa un colapso de todo nivel energético, tecnológico, en este supuesto parque avanzadísimo, suponemos que de InGen, ¿no? Creo que todavía o no la ha comprado o está en proceso de comprar la más Rani. Si calculamos más bien los tiempos. Supuestamente este prólogo sucede 15 años antes de los hechos de la película. Así que ya aquí Masrani debería haberse hecho con el control del parque. Eso es otra cosa que el canon tendrá que explicar más adelante en su momento. Muchas conveniencias de guión. Esta es la primera, quizás una de las más descaradas. Luego le siguen otras. La aparición de los raptores,
la casualidad de la familia latina en el velero. ¿Qué les puedo decir así? Otras conveniencias de guión radical. Bueno, que uno de los personajes latinos en cierto momento de la película, el novio que todos deseamos que se coman desde el principio, pero lamentablemente nunca se lo comen, va a mear y bueno, digamos que uno de estos mutadones, pterosaurios mutados, escoge atacar a un raptor que debería ser más difícil que a un ser humano meando o orinando. Entonces son este tipo de cosas que ya son como que un poquito, bueno, ya nos tienen acostumbrados un poco a esas conveniencias de guión. Pero yo creo que aquí sí como que se le fue un poquito la olla. En pro de mantener el ritmo y mantener la película entretenida, hay unas conveniencias de guión, mira, que para los que son muy puntillizos y críticos, como mínimo les va a llamar la atención. Otra cosa negativa, es cierto, los raptores en sus escenas fueron recortadas. Tengo entendido que incluso habían hecho animatrónicos para esto, por algunas cosas que vi por ahí, previo al lanzamiento de la película. Me imagino que bueno, ya eso lo incluirán en una edición especial coleccionista, detrás de cámaras, escenas eliminadas, en fin. Pero bueno, creo que se desmitificó un poco a la figura del raptor. No es que me incomode demasiado, ya hemos visto mucho a raptores. Yo creo que ya es hora de que la franquicia incluso más bien incluya dinosaurios o terópodos o saurópodos o nitópodos, etcétera, nuevos, que no sean siempre enfocándose en los mismos. Yo creo que ya en ese momento, ya si realmente quieren seguir estirando este chicle, esta franquicia, bueno, tienen que ir incluyendo más especies. A pesar de que, bueno, eso de repente puede ser un problema con todo esto del canon, ¿no? Pero sí creo que se pudo haber tratado un poquito mejor a los raptores, pues por lo menos una escena un poco más larga. Tengo entendido que incluso la escena de la tienda de bocadillos, de comida abandonada, creo que incluía más, pero eran realmente escenas con raptores que fueron modificadas a último momento para incluir a los mutadones, que son estos híbridos de velociraptor con pterosaurio. Otro aspecto, a mi juicio, negativo, bueno, no sé si ponerlo tanto como negativo, pero vamos a decir neutral. El famoso Distortus Rex. Yo sentí que el personaje era una especie de Rancor dinosaurio o dinosaurio ligado. Usan mucho a Alien como analogía, pero eso es porque alguien dijo eso por ahí y muchos decidieron repetirlo. Pero yo creo que yo lo sentí más como un Rancor de Star Wars mezclado con un dinosaurio. O dinosaurio beluga, como le dicen algunos. No es que me disgustase del todo, porque ya creo que ya la franquicia estaba empeñada un poco en meternos en estos mundos estilo Chaos Effect, de dinosaurios híbridos y mutantes. Creo que este ni siquiera es un híbrido realmente, es más un mutante si vamos a eso. Su aparición es muy poca, aparece prácticamente en el prólogo muy brevemente y en los últimos minutos. No lo ves tan amenazante como eran el Indominus o incluso el Diabolus, creo que se llamaba el estenoterópodo que salía en la serie animada, si queremos hacer una breve analogía con la serie animada. En fin, los híbridos anteriores eran mucho más intimidantes que él para lo que llega a ser en la película. No es un gran spoiler, él sobrevive. Eso es lo curioso, o sea que definitivamente este bicho lo vamos a volver a ver más adelante. Y quizás ese sea otro de los aspectos negativos de la película. Termina de una forma como que muy no te da una antesala a nada, no te da como que un caramelito de lo que viene. No me refiero a escenas post créditos, esto no es Marvel, ¿no? Pero por lo menos no te deja algo así como que, bueno, ¿y después de esto qué? Porque es una historia tan autoconclusiva, tan sencilla, que no ves hacia dónde va a ir. O sea, lo único que te puedes imaginar, y me perdonan el spoiler, pero bueno, por algo es la parte sin spoilers, con spoiler, perdón. Me parece muy... que lo único que podría sacar de aquí es que, forzando el guión, crean la supuesta vacuna para curar las enfermedades cardíacas, pero hay un efecto secundario que trae una especie de virus estilo aquel que no se puede hablar mucho en estas redes, que sufrimos no hace mucho. Entonces que de repente descubran que la única forma de poder curar esta nueva epidemia, es utilizando el ADN del Distortus Rex y tienen que volver a la isla a sacar el ADN de él. Es muy básico, muy simplón, pero es la única forma en la que yo veo que podría continuar podría haber una secuela directa a esta película y de paso incluir de nuevo a ese bicho.
A menos que se inventen otro estilo. Bueno, bombardearon la isla con napalm, como tanto se dijo en un momento de la primera película. O sea, es un final muy como que, bueno, te deja como que más allá de esto no te imaginas qué otro giro se le puede dar a la franquicia como para continuar. En conclusión, la película es, como dije, entretenida, la recomiendo ampliamente. Siento que no está batiendo récord de batilla en balde, realmente cumple con lo que promete. No entiendo por qué algunos colegas de la comunidad como que se hicieron muchas ideas o demasiadas expectativas con ella. Yo creo que la película en ese sentido ni siquiera vendió humo o engañó. Lo que tú veías en los primeros trailers de la película es lo que fue. Una historia sencilla, estilo spin-off, autoconclusiva, sin una épica demasiado grandilocuente. Y de hecho, si lo queremos meter como elemento negativo, casi no tiene elementos crichtonianos. Pero, quizás como elemento positivo, creo que está más hecha para un público, bueno, vamos a usar esta frase que tanto gusta de mainstream, pues general. Y más bien, en el público fan, crea más bien como que cierta división o debate. Eso lo dejo a título y al pensar de cada quien. Pero en líneas generales la recomiendo mucho. Entiendo por qué está batiendo récords de taquilla, porque es eso. Es una película que cumple lo que nos promete, es muy entretenida. Realmente no te aburres. Repito, la fui a ver sin expectativa. No soy un fanático ciego o obtuso. Yo mismo puedo reconocer cuando ya algo, por mucho que me guste, ya se vuelve cansino o no puede innovar o no me puede dar nada nuevo. Pero al menos a nivel artístico, a nivel de acción, cumple. Bueno, otro punto negativo dentro de las conveniencias de guión, la superbalsa. No puedo olvidar la superbalsa que ni siquiera un tiranosaurio rex la puede explotar. No lo entendí. Va a venir el fin de los tiempos, nos vamos a extinguir humanos, seres humanos y dinosaurios, y esa balsa va a seguir ahí. Pero bueno, es eso lo que le decía, los guiones forzados y medio ridículos típicos de juego. Pero más allá de eso, es entretenida, es muy divertida. Las actuaciones, sin ser nada del otro mundo, son sólidas. Quedaría ver si van a continuarla con estos protagónicos. Vamos a ver qué pasa. El diseño de dinosaurios, muy bueno. Es bueno que se hayan intentado ir por otros derroteres. No, quizás sea hasta mejor que no traten de ser tan fieles a lo paleontológicamente correcto, para que ya así la película pueda desligarse de cosas como el paleoarte, que sí son profesiones más reales, o que por lo menos quieren tener un poquito más de realismo a la hora de especular en cómo eran estos animales en vida, por ejemplo. Otra cosa que deberían explicar más adelante en el canon, que me gustó mucho, por eso no la incluí en el apartado de positivo. Pasa que bueno, esto es un poquito aquí improvisado como para no... Esto no está guionizado, quiero ser, como dije, lo más sincero posible. La aparición de ciertas especies como el Dunclostius, breves segundos, pero sale en la película. Aparece también un anfibio, me imagino del Carbonífero aproximadamente, o por lo menos del Pérmico, digo yo que será, no sé. Que bueno, obviamente vuelven a meterse un poco con lo que llamamos el famoso canon, porque bueno, si ya era difícil explicar cómo clonabas un mososaurio, era algo que evidentemente nunca iba a poder iba a ser picado por un zancudo en su vida, dentro del universo de Jurassic Park, pues ya sabemos que en la vida real, incluso tengo un documental, lo recomiendo, sobre la clonación del lobo terrible, donde explico las técnicas reales de clonación, tanto las que han sido plausibles como las más improbables. Ya sabemos que esto no es probable, pero dentro del universo de Jurassic se supone que ya es probable que sacar de los zancudos y mosquitos ADN. ¿Cómo lo hicieron con el mosasaurio? No se explicó. Muchísimo menos con el Dunclostius, que es un animal del periodo paleozoico muy anterior a la existencia misma de los dinosaurios. Y ni hablar de los anfibios tetrápodos del Carbonífero. O sea, esto es otra cosa que bueno, tendrán que inventarse cómics o novelas para poder explicar esto, si es que lo hacen. Pero bueno, no me enrollo más. Nuevamente les recomiendo ampliamente la película. Si eres fan, lo más probable es que te guste, aunque te vaya a crear cierta división, nuevamente en lo que te respecto al canon relacionado con las otras películas. Si no eres fan, te va a encantar. Como dije, yo creo que está hecha enfocada realmente al público en general, y por eso es que ha sido el bombazo en taquilla que es. Y bueno, en líneas generales los invito a seguirme. Este canal todavía es un poco pequeño. La idea es seguir trabajando en él. Ahorita me encuentro haciendo un documental muy interesante sobre dinosaurios y espero que realmente lo valoren cuando esté listo, porque he investigado bastante sobre él. Y bueno, ante nada, apoyan a la cultura, a las ciencias naturales y ¿por qué no? También a la química, a la biología, a la geología y todas esas áreas que son las que en cierta forma nos permiten poder escudriñar un poquito
el lado realista y científicamente correcto de todos estos mundos que después gozamos y disfrutamos en la pantalla grande a través de estos ficcionarios. No olvides seguirme en mis redes sociales, Paleofanático, y mantente al día con más data sobre paleofauna de Venezuela.